Un saludo a todos, bienvenidos a este espacio del estudio de el Mishkan. Recuerden que estamos haciendo el estudio del santuario. Nos le hemos llamado el santuario porque tiene que ver con el Mishkan y con el templo, el Beit HaMikdash, perdón. Entonces, vamos a iniciar la clase del día de hoy con el tema de la historia del Mishkan, como ustedes lo pueden ver en sus notas. Recuerden que enviamos 30 minutos las notas, las clases en Word. Usted lo puede descargar, puede imprimirlo, puede guardarlo en una carpeta y también verlo desde el teléfono, ¿no? Para que nos ayude con apuntes y nos pueda servir a nosotros como un tipo de libro de estudio, un cuaderno de estudio para cuando terminen las clases, ¿no? Entonces, vamos a compartir directamente, permítanme compartir la pantalla, estamos allí, ¿no? Ahí, listo, mis hermanos, estamos muy bien, estamos compartiendo. Historia del tabernáculo, ¿no? Vamos a hablar de la historia del tabernáculo, ustedes lo pueden ver también en sus notas, ¿no? Vamos a hablar del tabernáculo, también llamado Mishkan, tiene que ver con el Mishkan. Esta parte de acá que vamos a compartir, estas son las notas también, aquí la pueden visualizar. La lección número 2. La lección 1 era la introducción. Aquí tenemos parte 1, lo que vamos a hablar el día de hoy, historia del santuario, Mishkan, y uno de los apuntes que son importantes recalcar, ¿no? Lo que tenemos allí, lo que usted va a encontrar, que dice, una vez concretado el pacto con el Eterno, el pacto del Eterno con su pueblo en Sinaí, Moisés fue llamado al interior de la central de control y vigilancia, como hemos visto, ¿no? Por 40 días estuvo allí, estuvo recibiendo información, y en este primer acceso, porque fueron varias veces que entró, por lo menos en la escritura tenemos registrado 2 veces, pero sí creemos que fueron más, y vemos que dice, le dieron a conocer la voluntad del Eterno para crear un santuario, y eso usted lo puede ver en Éxodo capítulo 25, verso 8. Éxodo 25, 8, que la voluntad que fue expresada en ese texto es, me harán un santuario para que yo habite en medio de ellos. Es la voluntad del Eterno, ¿cuál fue? Que se le haga un santuario para que habite el Eterno, para que pueda convivir el Eterno en medio de ellos. Esa parte también sí es importante analizar en este tiempo, porque si bien el Eterno no tiene un cuerpo, no tiene realmente una materia como tal que pueda ocupar un lugar en el espacio, más nosotros obviamente sí. Tenemos que ir comprendiendo que es una representación del Eterno en nuestro mundo físico, que no es físico. Cuando usted ve en la Escritura que se menciona que el Eterno tiene alas, porque dice lo que te cubrirá bajo sus alas, no es que está hablando de una manera literal, está haciendo una referencia a lo que en la cultura se conocía como la mamá gallina, pues cuida sus pollitos. Cuando dice la mano del Eterno te abrazará o te protegerá, los ojos del Eterno están sobre toda la tierra, es una forma cultural para nosotros, básicamente, como seres humanos también, pero en la cultura era de poder entender y humanizar de alguna manera al Eterno para que logremos comprender. Por eso es que vemos que el pacto que concreta con su pueblo lo relaciona en la mayoría de los casos como un matrimonio, para que se pueda entender, pero en sí no es un matrimonio. En sí el Eterno no tiene manos, no tiene pies, no tiene un cuerpo como tal para sentarse sobre un trono literal, físico, no existe eso, no es una forma de hablar que se entiende basado en nuestro entendimiento de los gobernantes, de los reyes, de los príncipes, y podemos asimilar más o menos en nuestro entendimiento quién es el Eterno y qué debe ser para nosotros. Entonces, en ese sentido, pues debemos comprender que cuando él dice, hagan un santuario para mí, para que yo pueda habitar en medio de ellos, no está hablando de una manera física, ¿no? Está hablando de lo que luego se conoce como la Shekinah. Es una palabra realmente rabínica, porque no aparece en la escritura como tal la palabra Shekinah, pero es una idea de algo físico, que sí es físico. De hecho, usted puede ver que Moisés, cuando se crea el tabernáculo, tiene que salir de allí porque no puede oficiar. Cuando esto se repite en la época de Salomón con el templo, tienen que salir los sacerdotes porque había una nube que no les permitía de realizar el oficio dentro del santuario. Si es algo físico, es una manifestación física del Creador, del Eterno, pero no como que sea Él o parte de Él. Se manifiesta nuestro entendimiento, a nuestro mundo, si se puede decir así, se puede entender, se manifiesta nuestro mundo de una manera física, porque es la forma en la que nosotros podemos entender, conocer, ver, oler las cosas, pero no es porque Él tenga un cuerpo. Porque lo vemos también en el libro de
Primera de Reyes, cuando Salomón levanta un santuario, usted se puede dar cuenta que dice que no hay un lugar que pueda, ¿qué lugar te puedo construir para que tú habites? Tú lo abarcas todo, ¿no? Menciona Salomón. Lo mismo dice Pablo en Hechos 17, cuando dice que él está fuera de esto, ¿no? Fuera de su creación, no habita en templos hechos por manos humanas. Lo mismo repite el profeta Isaías en el capítulo 66. Dice, el cielo es tu trono y la tierra el estrado de tus pies. ¿Dónde está el lugar que me han de edificar? Entonces, ese es verlo desde un punto de vista real, ¿no? No hay un lugar físico donde el Eterno pueda caber o donde el Eterno habita literalmente, porque no puede estar en un espacio literalmente porque no tiene materia, ¿no? Pero sin embargo, para nuestro mundo, para nuestra realidad tridimensional, como lo vemos, podemos imaginarlo tal vez como que envía una embajada, una esencia de embajada de él, tal vez, para que se conecte con nosotros aquí en la tierra, ¿no? Porque si es físico lo que se manifestó en el Mishkan, lo que se manifestó en el templo, no era algo, digamos, que no veían o no sentían, no pudieron ministrar a causa de la presencia de eso, pero no es el eterno, es una manifestación física que se presenta en nuestro mundo material de parte de un ser inmaterial, no es la esencia de él, más bien es para nosotros, para que logremos entender las cosas y logremos comprender, ¿no? Entonces, volvemos allí, ¿no? Vemos esta parte, nos dice, allí encontró Moisés, cuando entró en esta nube, entendido, la nave, pues, ¿no? No vamos a entrar ahorita en ese detalle, por eso le llamábamos el centro de control y vigilancia, donde estaba monitoreado todo el pueblo de Israel y no había nada que se escape. Llega Moisés estando adentro y le dice, tu pueblo se ha corrompido, tiene que descender y salir de la nave, porque vemos como la escritura dice, y él entró en la nube, manifiesta, ¿no? Entró en la nube y ella estuvo 40 días recibiendo todas las leyes que usted va a encontrar desde el libro de Éxodo capítulo 20 en adelante hasta el 34, ¿no? Donde se renueva el pacto. 32 es donde aparece la escena del becerro de oro, ¿no? Entonces, vemos que él entra en la nube y allí le dan, o allí encuentra lo que es el prototipo del santuario terrenal. La imagen, la copia, Pablo le llama en el libro de Hebreos, capítulo 8, versos 2 al 5, que es figura y sombra. Realmente, lo que se hizo aquí en la tierra es una figura, una sombra de lo que encontró allá. Había un tabernáculo, existe hasta el día de hoy un tabernáculo donde está ministrando Yeshua. Es el mismo lugar que entró Moisés, que sí fue un lugar físico, eso sí es un lugar físico, donde hay un santuario físico, donde hay un sacerdote físico, que hoy es Yeshua. Es el mismo lugar que entró Juan, cuando vemos en el libro de Apocalipsis. Cuando él describe en el Apocalipsis todo lo que ve, vemos que es exactamente el mismo lugar y en la misma escena que ve Moisés, ¿no? Porque vemos el altar de incienso, el altar de sacrificio, vemos el trono, vemos la menorá, todo eso lo vemos allí, ¿no? Y a Moisés se le dice, haz todo conforme al diseño, al modelo que se te fue mostrado, ¿no? En clases futuras hablaremos de esta parte, ¿no? El diseño, el taknir en hebreo, ¿no? Que es un diseño, es una copia, y todo eso vamos a analizar con su debida prudencia, porque hay muchas cosas muy importantes escondidas en esos textos, ¿no? Y analizar el diseño paso a paso de lo que él encontró, ¿no? Bien, quisiera que podamos ir ahora sí la parte de la historia del santuario, ya entendiendo que el Eterno ordenó que exista un lugar, dijo, quiero habitar en medio de mi pueblo, creé en un lugar, creé en un santuario, todo lo que encontramos en Éxodo capítulo número 25, y vamos a ver qué ocurrió en Éxodo 40, y al final, el último capítulo del libro de Éxodo, del verso 1 al verso 2, cuándo se dio todo esto, ¿no? Éxodo capítulo 40, del verso 1 al verso 2, dice lo siguiente. Luego, Yahweh habló a Moshe diciendo, el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, así como está escrito en la Reina Valera, ¿no? Ahí tenemos en hebreo para ver las palabras que se utilizaron, ¿no? Porque en español, como lo tenemos en esta traducción, dice levantar el tabernáculo de reunión, que no es lo mismo que se escribe en hebreo, ¿no? En hebreo dice Mishkan, y ahí tenemos la palabra, ¿no? Tenemos aquí. La primera que aparece como tabernáculo dice Mishkan, ¿no? Y aquí luego vemos que dice tabernáculo, le traducen otra vez y dice Ogel, ¿no? Y de reunión aparece la palabra Moed, de cita. Ogel es una tienda, ¿no? Una tienda, como una tienda de campaña, pero tienda de citas o de reuniones, ¿no? Y lo que tenemos acá podría decirse que es
en el primero del mes, primero erigirás el santuario, ¿no? La carpa de reunión, es lo que realmente aparece allí, ¿no? En el primero del mes, tendrían que levantar el santuario del primero del año, ¿no? Del primer mes, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Algo para entender, porque luego vamos a ver que fue en el segundo año. En el primer año que salieron los hijos de Israel de Egipto, en ese primer tiempo que estamos viendo nosotros allí, o el primer año que transcurrió, se dio el pacto, se dio la ordenanza de crear el santuario y se creó el santuario, y se modificó, se creó, se elaboró el Mishkan. Antes de que termine el año, antes de que llegue el primero de Abid, antes de que entren al primero de Abid, después de haber salido de Egipto, antes de que se cumpla un año de haber salido de Egipto, ya tenían todo listo, ya tenían todo armado y habían de hecho empezado, ya habían iniciado con los sacrificios. ¿Se recuerdan los que estábamos acá en Guayaquil cuando estábamos estudiando el capítulo número 8, el capítulo 9 del libro de Levítico? Son eventos que ocurrieron antes de la inauguración del santuario, cuando toman a Aarón y a sus hijos, los santifican, se ocurrió esos 7 días antes de la manifestación del santuario, ¿no? De que se empiece a realizar el servicio del santuario. Esto que vemos aquí, ahora vamos en sus notas, ustedes pueden ver en la misma imagen, la misma diapositiva, podemos darnos cuenta que el santuario realmente existió 40 años en el desierto, en la época de Moshe, 40 años en el desierto. Y esto también quiero explicar porque es importante para llevar los conteos. Porque alguien puede decir, pero si se inauguró o se creó o empezó a funcionar, dice que el primer mes del segundo año, ¿no? Pero ¿cómo no serían 40? Serían 39. No, de hecho, el santuario fue creado, ya estaba listo, estaba funcionando, no como las funciones del sacerdote, pero haciendo sacrificios. Y en algún momento estudiaremos esos primeros sacrificios. Un mes antes de esta fecha, oficiaba Moisés. Moisés era quien realizaba los sacrificios. El Mishkan estaba listo. Aarón y sus hijos inician desde el primer día del primer mes del segundo año de la salida de Egipto. Inicia un nuevo periodo, ¿no? Lo que alguna vez hablamos del sacerdocio de Melech Tzadik, del sacerdocio de Aarón, ¿no? Entonces, eso inicia en el segundo año, pero el tabernáculo se encuentra creado y se encuentra edificado y de hecho funcionando en el primer año. No se cuenta en la perspectiva hebrea, digamos que se creó en el último mes y no cuenta como un año porque fueron solamente 30 días. En la perspectiva hebrea, 30 días, ese último mes se cuenta como un año. Se cuenta como el primer año y el segundo año. Entonces, esa es la parte importante para que entendamos cómo es el conteo hebreo, ¿no? Una vez lo explicamos y para que se pueda comprender. Un niño que nace 5 de la tarde, más o menos, en nuestro horario, a las 8 de la noche ese niño ya está en su segundo día, a pesar de que no han transcurrido ni 24 horas. Pero en la perspectiva hebrea, en el conteo hebreo, el niño ya está cumpliendo, usando su segundo día, ¿no? Porque en el primer día, pues estaba 5 de la tarde, 4 de la tarde, ya había nacido, ¿no? Pero al caer el sol, inicia el siguiente día y ya está en su segundo día. Él está cursando el segundo día, ¿no? Lo mismo ocurre con el conteo del santuario, ¿no? Para que no nos confundamos, porque alguien puede preguntar, pero es que no, si inician en el segundo año son 39 y no 40. Ese mes o esos días finales del último mes se cuentan como un año, ya estaba como un año. Y el segundo año, perdón, se cuenta como el segundo año propiamente, ¿no? Esto usted lo puede verificar aquí en Éxodo capítulo 40, verso 17. Éxodo 40, 17, ¿no? A ver, vamos aquí. Éxodo 40, 17 dice lo siguiente. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido, ¿no? El tabernáculo fue levantado e inició las funciones. Como les decía, Aarón y sus hijos habían empezado sus consagraciones 7 días antes, todo lo que habíamos leído en el capítulo número 8 y capítulo número 9 del libro de Levítico, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver, ¿no? Algo que también es interesante, ustedes tienen todo el texto completo, ¿no? Para que veamos qué ocurre ese día, porque si estamos estudiando el santuario, sí tenemos que entender qué día del año fue,
que empezó sus funciones completas, ¿no? Es el primer día, si queremos ver la inauguración, es el primer día del primer mes, el primer día del año, ¿no? El primer día del año, el primero de Abid, en una perspectiva judía le llaman Nisan, ¿no? Pero el primero de Abid en nuestro calendario, en nuestro conteo, debemos entender que es la inauguración del santuario. No es un día cualquiera, porque realmente nosotros podemos decir, bueno, es que no está en las fechas de las fiestas del Eterno. Por supuesto que no, pero es un día que para nuestro pueblo que conoce el santuario es conmemorativo porque es el tiempo en que se inauguró el inicio de los sacrificios. Ustedes en sus notas pueden ver ciertamente un párrafo del capítulo número 7 del Seder Olam Rabá. El Seder Olam Rabá es un escrito que hicieron para llevar el conteo de los tiempos, ¿no? Hay que analizarlo porque no todo es acorde, ya vamos a ver unas cosas allí, pero le puse el texto completo en sus notas. Sin embargo, quiero solamente llegar a resaltar esta parte de aquí, ¿no? La parte final del capítulo número 7, esta partecita final, ¿no? Lo que ocurrió el primero del primer mes, o el día 1 del primer mes, que es realmente lo que ocurrió, ¿no? Y es algo que se manifestó de esta manera porque estoy de acuerdo con lo que se está diciendo en esta parte, por eso lo presento, ¿no? Dice, este día, el día que se erigió el tabernáculo, el día que se levantó el santuario, que fue empezando el segundo año que los hijos de Israel habían salido de Egipto, dice, el primero de los príncipes, el primero para la morada de la Shekinah en Israel, ese día también fue el primero de la prohibición de los altares privados, los sacrificios, y holocausto, obviamente, y el primero del sacerdocio. Ese día también fue el primero de la bendición arónica, y de hecho usted lo puede ver en todo esto en Levítico capítulo 9, ¿no? Donde la primera vez que Aarón dio su bendición arónica fue en este día. El primero del servicio del templo, completo como tenía que hacerse. El primero de los sacrificios al norte del altar, como está estipulado en la ley de Moisés. El primero para comer las partes sacrificiales, realmente ese día fue. El primero del fuego celestial, donde se encendió también ese día, se prendió de la misma manera que en el templo, ¿no? El Eterno calificando el santuario. Lo mismo ocurrió con David cuando hizo un sacrificio ordenado por el Eterno en Jerusalén, ¿no? Como está escrito, y se dio fuego delante de Yahweh que consumió sobre el altar los holocaustos y la grosura. Cuando todo el pueblo lo vio, alzó su voz y se postró sobre su rostro, ¿no? Está en Levítico capítulo 9, verso 24. Lo que estábamos viendo aquí es lo que se cumple, ¿no? En ese día, para entender que no solamente se erigió el santuario, fue el primer día que, por ejemplo, el príncipe Nazón de la tribu de Judá presentó sacrificios para el Eterno, ¿no? Porque si eso lo lee usted en el libro de Números, fue la primera vez que ejerció también el sacerdocio Aarón y sus hijos, todo en este día, ¿no? Porque recuerden ustedes que fueron los 12 príncipes de Israel, uno por día, representando a su tribu, llevaban ofrendas y sacrificios al Eterno. Fue la primera vez que los hijos de Israel presentaron sacrificios al Eterno en este día, ¿no? El primero del primer mes, ¿no? Siempre les digo, revisemos esta información porque no todo es correcto, hay que ir analizando, pero todo lo que se mostró en esta parte es válido, porque realmente fue lo que ocurrió. Es el primero de los tiempos, ¿no? Es el primer día que se levantó el tabernáculo, vemos cómo se manifiesta todas estas cosas. En un solo día ocurrieron todos estos eventos que estábamos leyendo, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver. Ok. Ahí en sus notas también tienen para poder anotar alguna referencia o alguna pregunta que tenemos respecto al tema, pues podemos anotarla y la verificamos al final, ¿no? Ok. Ahí les decía que en sus notas les dejé todo el capítulo completo, ¿no? Para que ustedes lo puedan verificar y lo puedan leer, ¿no? Bien, vamos a la parte B. Ya vimos que el santuario estuvo 40 años en el desierto. Vamos ahora, ¿qué ocurrió después de que salió o se movió el santuario del desierto? El santuario estuvo en Gilgal. Después de los 40 años en el desierto, el pueblo partió de Sittim para cruzar el Jordán y ahora de mano de Joshua ben Nun, ¿no? De mano de Josué, y eso usted lo puede verificar en el libro de Josué, capítulo número 3, verso del 1 al 6, le explica todo esto. ¿Qué es lo que vamos a ver en esos versos? Lo que el Eterno ordena a Josué que tome el sacerdote, que tome a los sacerdotes y los ubique
con el arca y se paren en las orillas del mar, perdón, del río Jordán, y el pueblo le dice la distancia que tienen que tomar, y vemos que después cruzan el Jordán, hacen todo un monumento, realmente es interesante lo que ocurre ahí, pero luego cuando cruzan el Jordán, el tabernáculo se arma en Gilgal. Luego vemos que ellos comen el Pesaj, allí no estaba armado el tabernáculo, después estuvo por 7 años, eso ya lo vamos a ver, 7 años en Gilgal levantaron el tabernáculo. Cuando ellos querían consultar al Eterno en cualquier cosa que pasó en esos capítulos de Josué, los primeros capítulos del libro de Josué, vamos a ver que el tabernáculo está ubicado en Gilgal, el lugar donde presentaron el corte de los prepucios también, ¿no? Después de haber cruzado el Jordán, ¿no? Esta parte que vemos aquí, aquí tenemos, esta parte que vemos aquí, vamos a ver que fue un total de 7 años en Gilgal que estuvo el tabernáculo operando. 7 años estuvo operando en Gilgal. Esto es lo que tenemos nosotros ahí, para que ustedes puedan ver, tal vez el mapa no era, permítanme aquí, es un mapa actual, realmente de Jerusalén, perdón, de Israel actual. Aquí tenemos Gilgal, este es el río Jordán, ¿no? Ellos cruzaron por este lado de acá, donde estamos viendo el cursor, cruzaron y estuvieron ubicados en esta área de Gilgal, en toda esta zona. Allí levantaron el tabernáculo y tuvieron que ir a atacar Jericó en ese tiempo. Después de Gilgal, el tabernáculo, después de esos 7 años, cruza a esta área de acá, donde vemos el círculo verdecito, ¿no? Que es Shiloh, es el área de Shiloh. No es realmente muy lejos, eran relativamente cerca de donde estaban, ¿no? Se trasladaban tanto de Gilgal a Shiloh, y vamos a ver todo el recorrido que hizo el tabernáculo hasta llegar al santuario, ¿no? Vamos a ver allí. Permítanme antes de regresar a Shiloh, que fue el lugar donde habitó por mucho tiempo el santuario, ¿no? Por mucho tiempo. Vamos a ver. Ok. ¿Qué tenemos allí? Ok. ¿Cuánto tiempo estuvo el tabernáculo en Gilgal? Ya lo dijimos, 7 años. ¿De dónde sacamos toda esta parte? De acuerdo a los cálculos del Seder Olam, Seder es el orden, no Olam tiempos, el orden de los tiempos, los hijos de Israel tardaron 7 años conquistando la tierra. Y tienen todos esos cálculos que ellos hicieron, ustedes los pueden ver en esta parte de acá abajo, en sus propias notas. Eso lo pueden analizar con más tiempo, porque no lo vamos a leer todo, pero lo pueden analizar en las notas que tienen, ¿no? Vemos que estuvieron 7 años tratando de conquistar la tierra, y los otros 7 años abarcaron en todo lo que es la logística, la repartición y la distribución de la tierra, que se pronuncia desde Josué capítulo 14 en adelante. No fue algo tan sencillo, ¿no? Vamos a ver que tardaron 7 años en repartir la tierra y empezar luego a contar los jubileos, ¿no? Entonces, vamos a ver que de acuerdo al texto, Josué armó el tabernáculo después de que terminaron la conquista. ¿Qué es lo que vemos aquí? 7 años estuvieron luchando, batallando, todo lo que usted ve en el libro de Josué. Una vez que sometieron a sus enemigos, pues empezaron a repartir la tierra, ¿no? Y esto usted lo puede ver en el capítulo número 18 del libro de Josué. Josué capítulo número 18. Vamos a leerlo, si tenemos tiempo para hacer una lectura, porque lo importante es que usted pueda ver que todo esto se encuentra en la escritura, ¿no? Vamos a ver, Josué, si ustedes pueden también abrir sus Biblias. El capítulo número 18, el verso 1, dice lo siguiente: toda la congregación de los hijos de Israel se reunieron en Shiloh y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida, ¿no? 7 años, ¿de dónde sacaron el cálculo de los 7 años? Pues lo tenemos acá abajo, usted lo puede verificar de dónde se sacó todos esos cálculos y lo puede elaborar, no lo puede hacer usted. No vamos a entrar en esto, pero la narración del libro de Josué realmente sí da para entender de dónde sacaron 7 años, que no es nada mágico, digamos, está allí, y están en sus notas para que usted lo pueda revisar. Y luego los otros 7 años, ya el tabernáculo se trasladó de Gilgal, se fue a Shiloh. Vamos a ver en el mapa. Usted puede ver que ya estando en Shiloh, el tabernáculo, se demoraron otros 7 años en la repartición de la tierra. Todo ese tiempo, esos 14 años que están contando allí, no pudieron ellos hacer el conteo de los años Shemitah, los sabáticos, no pudieron haber hecho ningún conteo porque todavía no estaban repartidas las tierras y las tribus. En este mapa que vemos acá, permítanme ahí, ¿no?
vemos un mapa actual. Ya vamos a ver un mapa de aquella época, pero este es un mapa actual para ver más o menos la distancia, ¿no? 22 kilómetros, que relativamente no era muy lejos. Esta es la calle actual, pero y por acá estaba Jericó. Y esto sigue siendo el camino del Jordán. Realmente no es que era muy lejos donde estaban ubicados, ¿no? Para que usted pueda ver, porque hasta el día de hoy se encuentra la ciudad de Shiloh y digamos, las ruinas de donde estuvo el antiguo santuario, porque pasó mucho tiempo en Shiloh el santuario, ¿no? Vamos a ver esa parte. Si tenemos alguna pregunta, pues podemos escribirla y al final las estamos respondiendo, ¿no? Bien, mi hermano, mis hermanos, vemos el santuario ahora en Shiloh. Ya vimos que estuvo 40 años en el desierto, 7 años en Gilgal. Ahora en Shiloh, ¿cuánto tiempo pasó? ¿No? Vemos en Josué capítulo número 18, verso del 8 al 10, dice, y Josué, es lo que acabamos de leer, perdón, el verso 10 estamos leyendo ahora, ¿no? Porque podemos ver más adelante. Dice, y Josué les echó suertes delante de Yahweh en Shiloh. Cuando usted ve que el texto dice delante de Yahweh, no es que se pusieron a orar y dijeron aquí está el Eterno y echamos suertes en un cuarto X, ¿no? Cuando usted ve que dice y fueron delante de Yahweh o estuvieron delante de él, siempre está haciendo una referencia o es un vocabulario que hace una referencia directa que estaban en el templo o en el santuario, en el Mishkan, en el tabernáculo donde está ubicado, ¿no? Ya vemos que para ese tiempo está ubicado en Shiloh, ¿no? Shiloh. Dice, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Todos los textos que está completo allí, usted lo ve del capítulo 18, del verso 8 al 10, es importante que usted lo repase y lo pueda leer porque allí está toda la información. Por cuestión de tiempo, pues no estamos leyendo todo el texto, pero sí es importante que usted lo pueda ver. Vamos a ver en el verso 8, ¿no? Como está diciendo, cómo se manifiesta aquí, ¿no? Capítulo número 18, verso 8, dice, levantándose pues aquellos varones fueron y mandó Josué a los que iban a delinear la tierra, diciéndoles, vayan, recorran la tierra y delínenla, y vuelvan a mí, para que yo los eche suerte aquí delante de Yahweh en Shiloh, ¿no? Para que eche suerte delante de Yahweh en Shiloh. Eso está en el verso número 8, ¿no? Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Shiloh. Y Josué les echó suertes delante de Yahweh, y está el verso 10, en Shiloh, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones, ¿no? Repartió la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. En el tabernáculo aquí en Shiloh, ¿no? Todo esto que usted está viendo, y como vuelvo y les repito, todo eso ustedes los tienen en sus notas, pueden verificarlo tranquilamente en sus hogares. Estamos haciendo un recorrido muy breve, por cuestión de tiempo, para que lo puedan asimilar, ¿no? Por eso estamos viendo los detalles más importantes de este texto, ¿no? Y de esta lección. Esta parte que ustedes ven aquí, que estamos con el cursor, como les digo, ahí explica de dónde sacaron los 7 años, que no es algo loco, de dónde salió, y por qué se entiende cuándo empezaron los jubileos, ¿no? Es solamente de sentarnos a hacer el conteo. Ok, ahora vamos al santuario en Shiloh, ¿no? Levantándose pues aquellos varones fueron y mandó Josué que iban a deliminar la tierra, esto es lo que acabamos de ver, diciendo, vayan y recorran la tierra y eliminen y vuelvan a mí, para que yo les eche suerte delante de Yahweh y Shiloh, ¿no? Todo esto ya lo vimos, lo acabamos de leer, para que se eche suertes de cómo se iba a repartir la tierra. Esto que parece muy sencillo, que parece algo tan fácil, vayan, recorran la tierra y luego regresen, va. Y si usted lo lee con detenimiento todo el capítulo número 18, se va a dar cuenta que no fue tan sencillo y todo lo que sigue realmente fue algo que sí, efectivamente, para llevar a cabo toda esa logística debió haber durado los 7 años que se manifiestan en el texto, cuando ya le dan retorno a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, ¿no? Estos versos que usted ve aquí también hablan y hacen referencia directa a que estuvo el campamento del Eterno en Shiloh. Josué capítulo 19, verso 51, jueces, que estuvo al final de los jueces, vemos en el capítulo 21, verso 19, también estuvo ahí en Shiloh, y ahí manifiesta, no sé si ustedes recuerdan la historia de los jueces, cuando la tribu de Benjamín se quedó sin varones y nadie de las demás tribus de Israel pretendía darle a sus hijas, a los hijos de Benjamín, y ahí les dice, como cada año suben los hijos de Israel a celebrar las fiestas aquí en Shiloh, pues que llega un tiempo donde las doncellas danzan
allá por donde están los olivares, y todo eso hasta el día de hoy existe esa parte, ¿no? Y vengan los hijos de Benjamín y las rapten y se las lleven, para que no se quede Israel sin una tribu y no pierda la tribu de Benjamín. Nosotros voluntariamente no se las podemos dar como mujer, no podemos hacer eso porque realmente ya hicimos un voto. Y miren cuán importante era el voto, ¿no? Porque alguien puede entender al momento, ¿no? De que no es que, ¿qué es más importante? ¿Cumplir mi palabra o cumplir con lo que el Eterno dijo que le demos vida y ayuda a nuestros hermanos, a la tribu de Benjamín en este caso? Porque era tan sencillo como que alguien diga, no, bueno, yo le doy a mi hija para que se case y puedan seguir adelante, ¿no? Pero miren la manera de pensar de aquella generación que deberíamos retomar esa parte y de entender, como dice el salmista, ¿no? ¿Quién entrará y quién subirá al monte de Yahweh? Aquel que aunque jurando en daño suyo, no por eso cambia, sino que cumple con su palabra. Tanto temor tenían a eso, pues, que dijeron, bueno, hagamos una cosa, no le podemos dar voluntariamente nuestras hijas. Cada día, perdón, cada año están subiendo los hijos de Israel a hacer sus presentaciones de días sagrados aquí en Shiloh, y las mujeres pues se ubican allá en los olivares a danzar. Que vengan los hijos de Benjamín y se las lleven y las rapten, porque no, realmente no se las podemos dar, es la única manera de salvar esa tribu, ¿no? Pero vemos que hace una referencia a que el santuario está en Shiloh. Lo mismo vemos también aquí en este capítulo número 1 del libro de Samuel, del primer libro de Samuel, el verso 3. Recuerden que ella habla de la familia de Samuel, Cana, madre de Samuel también, estaba el sumo sacerdote Elí y estaban sus dos hijos, Ofni y Fines, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó el santuario en Shiloh? Realmente pasó mucho tiempo. Desde la época que entraron con Josué, que digamos, dominaron la tierra, hasta que la repartieron y continuaron adelante, pues un total de 376 años, ¿no? El Mishkan estuvo edificado en Shiloh. Tanto fue así que tenemos mucha arqueología de aquello, de qué es lo que se encontró allí, ¿no? Permítanme, veamos esta imagen, ¿no? Podemos ver esta imagen. Si usted puede ver, una de las cosas que diferenció este santuario de los otros tabernáculos que se levantaron en diferentes puntos es que las paredes de este tabernáculo estaban hechas de piedra, ¿no? No la habían hecho con telas como se originó en el desierto, sino que pusieron piedras como paredes del tabernáculo, ¿no? En Shiloh estuvo 376 años el tabernáculo y tenía las paredes de piedra. Aquí es donde sirvió Samuel, ¿no? Donde Samuel escuchó por primera vez la voz del Eterno, donde él estuvo sirviendo en el tabernáculo, ¿no? Donde estaban los hijos de Elí, perdón, Ofni y Fines, estaban allí haciendo un pésimo servicio al Eterno. Pero ¿qué pasó con Shiloh? Shiloh es un lugar que el Eterno le llama el lugar donde yo puse mi nombre, donde hice morar mi nombre. Tanto tiempo estuvo allí, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Vamos a seguir viendo, ¿no? Vamos a ver, estamos en la parte C, ¿no? De las notas. El santuario en Shiloh. Vamos a la primera parte, el declive del servicio del santuario en Shiloh. Recordamos esa historia, lo que ocurrió, ¿no? Los hijos de Elí, el sumo sacerdote, Ofni y Fines, ministraban las ofrendas en Shiloh de una manera profana a los ojos de Yahweh, ¿no? Eso usted lo puede ver en 1 Samuel, capítulo 2, verso 12. Haciendo de una manera deshonesta, de una manera muy a la ligera, no tomaban en serio el servicio que estaban haciendo al rey. El arca del pacto de Yahweh fue capturada por los filisteos, eso también usted lo puede ver en el capítulo número 6 del libro de 1 Samuel, y estuvo 7 meses fuera de Israel. 1 Samuel capítulo 6, verso 1. Eso también, esa historia también la recordamos, ¿no? Fue devuelta a los hebreos después del azote de diversas plagas que acometieron en las ciudades donde estuvo el arca en ese tiempo. Luego ingresó a Bet-Semes, que era ya una tierra de Israel. Miren que todo este periodo, esos 7 meses que estuvo el arca en diferentes ciudades y las ciudades que recibieron la plaga, llegó un punto donde no la querían tener. El Eterno no tuvo que esperar que el ejército de Israel venga a rescatar el arca. El Eterno puede solo, realmente nosotros necesitamos ayuda de él, no él de nosotros, ¿no? Y él se encarga de devolver el arca a su lugar, ¿no? Los habitantes, los reyes de estas 5 ciudades envían el arca en un carro, llevado por bueyes, y ellos decían, bueno, si llega y a entrar el arca a Bet-Semes, sabemos que es cosa del Eterno.
Pero si estas se desvían, los animales se desvían y se van por otro lado, pues vamos a entender que ha sido coincidencia lo que nos ha pasado. Pero el carro con estos animales entraron a la ciudad de Bet-Semes, que es una ciudad que se encontraba gobernada en aquel momento por Israel, por el pueblo de Israel. Y vemos allí que hubieron 70 curiosos de Bet-Semes que abrieron el arca para ver, como alguien diría lógicamente, a ver si no se han llevado nada. Pero estaba prohibido eso para ellos, y estos 70 hombres murieron, y el Eterno les quitó la vida, demostrando que ciertamente las leyes del Eterno están vigentes. No es la circunstancia que cambia la ley. No es que, bueno, es que la circunstancia es que el arca desapareció y ahora apareció, no está en el tabernáculo, yo puedo mirar y ya no pasa, porque la ley era no cruzar y no mirar. No, la ley es la ley y dice, no puedes tocarte ni acercar si no eres quien oficia, si no estás llamado a eso. Y la pena aquella osadía es la muerte, ¿no? 70 hombres murieron en ese momento. Eso usted lo puede ver en 1 Samuel capítulo 6, verso 18 al 19. En la Reina Valera va a encontrar que dice 50.070 hombres, pero eso es una añadidura, no es correcto. De hecho, Flavio Josefo también indica que fueron 70. Y vemos que, ¿qué hicieron los hombres de Bet-Semes? Llamaron a los sacerdotes que habitaban en Kiriat Jearim, una ciudad sacerdotal, y ellos vinieron y llevaron el arca a Kiriat Jearim. Y allí fue custodiada en la casa de Abinadab, ¿no? Santificaron a Eliezer, el hijo de Abinadab, para que custodiara el arca, y estuvo allí por 20 años. Miren lo curioso que es esto, ¿no? Apareció el arca 7 meses después, y llaman a sacerdotes que puedan rescatar el arca, porque ya después de la muerte de 70 personas en ese pueblo, y recuerden que el pueblo no era muy grande en ese momento, 70 es que acabó casi con la mayoría de las cabezas de hogar de allí, murieron en ese momento. Nos damos cuenta que lo que hacen los sacerdotes es llevar el arca a Kiriat Jearim, la ciudad de Jearim, no Kiriat, ciudad. Entonces vemos que los lleva allí y no lo llevan y lo devuelven a Shiloh, que ya había pasado esos 7 meses. Recuerden que en el mismo día mueren los 2 hijos de Elí, muere Elí cuando se entera que el arca había sido llevada. Pero algo que podemos notar, y usted puede ver, allí en Shiloh, esos 7 meses no se detuvo el servicio. Y continuaron todos los días como se tenía que hacer el servicio. Continuaron. Cuando aparece el arca, no la llevaron de vuelta a Shiloh. No la llevaron de vuelta a Shiloh. ¿Por qué? Porque ya habían ciertos problemas también en Shiloh, que les tocó salir de Shiloh, porque vamos a ver más adelante, ¿no? Todo empezó con la familia de Eli, que desobedecieron al Eterno y llevaron esto a la caída del tabernáculo en Shiloh. Vamos a esto es lo que teníamos ahí, ¿no? Todo este tiempo el santuario estuvo en Shiloh, mientras el arca estuvo en la tierra de los filisteos, en Bet-Semes, y luego en Kiriat Jearim, ¿no? Es realmente David quien toma el arca de Kiriat Jearim y la lleva con la intención de llevarla a su casa, pero luego vemos que es detenido por que el Eterno comete una justicia confusa, pero ya vamos a llegar a esa parte, ¿no? Parte 2, ¿no? La destrucción de Shiloh, ¿no? La destrucción de Shiloh. Si usted ve el Salmo 78, verso 60, dice lo siguiente: abandonó por tanto el tabernáculo en Shiloh, la tienda en que habitó entre los hombres, ¿no? Vamos entendiendo todo esto. En Jeremías capítulo 7, verso 12, y sería bueno que usted pueda leer todo el capítulo 7 de Jeremías, que habla de Shiloh y lo que ocurrió, cómo fue destruido, dice lo siguiente en este verso 12: anda ahora a mi lugar, como diciendo el Eterno, vayan a Shiloh, vayan a ver a Shiloh, donde hice morar mi nombre al principio, dice, donde yo hice morar mi nombre al principio, y miren lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel, ¿no? Jeremías capítulo 7, verso 12. ¿Y qué es lo que quiero llevar a notar en esta parte? Que usted pueda comprender algo. Lo que le recriminaba Jeremías al pueblo, porque le dice, párate en la puerta del templo, párate en la ciudad, perdón, párate en la puerta de Jerusalén, y habla también en la puerta del templo estas palabras: que dejen de creer en vanidades y mentiras, que dejen de creer en algo que ellos estaban reforzando en decir, templo de Yahweh, templo de Yahweh, templo de Yahweh es este, que nadie lo va a poder destruir porque esta es la casa del Eterno. Y el Eterno les dice en varios de estos pasajes, y con gran detalle en el capítulo 7 de Jeremías, que vayan y miren cómo está Shiloh, un lugar donde hice habitar mi nombre desde el principio, pero lo abandoné, lo dejé. ¿Por qué? Porque no pude soportar la maldad de ellos.
no se pudo soportar la maldad que había en ese pueblo. Entonces, ¿qué lección podemos entender de todo esto? El Eterno ciertamente dijo a Moisés, hagan un tabernáculo para que yo habite en medio de ellos. Pero también a Moisés también fue la persona que le repitió y le dijo, yo no habitaré en medio de ellos porque son casa rebelde. Yo no subiré con ustedes porque son casa rebelde, pueblo de duras cerviz. El Eterno puede expresar su voluntad de estar en un lugar, estar con alguien, pero si ese alguien, o ese grupo, o esas personas, y en este caso Jerusalén, Shiloh, vemos que fueron dos lugares que el Eterno escogió para que se more allí su nombre. Cuando hay transgresión, lo que el Eterno no se complica en decir, yo no habitaré en un lugar donde no se está dando honor a su nombre como debería, darle honra a su nombre como se debería. Y miren que es todo esto, para que logremos entender, el servicio del templo, la mayoría de las leyes que se encuentran en este servicio son debido a muerte, ¿no? Muchos de los pecados que tocan al pueblo de Israel, o las transgresiones que el pueblo de Israel puede cometer, es corta la lista que tiene que ver con pena de muerte, ¿no? Una pena capital. Hay muchas transgresiones que se pueden, haciendo una restitución, pagando al sacerdote, llevando la ofrenda, siendo azotados, diferentes tipos de remisión a multas o contravenciones que ocurren de las cosas que no se deben de hacer. Sin embargo, con las cosas del templo es muy diferente. Vemos que en esa semana de consagración mueren los hijos de Aarón. Entonces, demostrando que las cosas que el Eterno manifiesta para su pueblo son cosas muy distintas y las leyes se deben tener con mucho cuidado, ¿no? Con mucha cautela. Ya vamos a ir terminando, lo vamos a ir cerrando. Y dejamos un espacio para si tenemos alguna duda o alguna pregunta, ¿no? Entonces, ok. Vamos a ver, el santuario luego fue a Nob y luego fue a Gabaón. Después de estar en Shiloh todo ese tiempo, 376 años estuvo en Shiloh, el Eterno abandonó porque inició la transgresión desde la cabeza, desde los sacerdotes que estaban dirigiendo, ¿no? Y luego el santuario se mueve a Nob. En el capítulo número 21 del libro de 1 de Samuel, leemos que en la época del rey Shaul, el tabernáculo que residía en la tierra de Nob, fue cuando estaba a la cabeza del sumo sacerdote Ahimelech y le dio de comer los panes de la presencia a David. ¿Se acuerdan esa escena? Si le dio de comer los panes de la presencia, del cual él dice que habían recién cambiado, no habían recién puesto los nuevos, recién sacaban, era un día de Shabbat, entendemos que llegó David, y si se estaba haciendo este servicio, entendemos también que ahí estaba recibiendo el tabernáculo. El servicio del tabernáculo, el Mishkan, estaba en Nob, en ese momento. Luego Saúl acaba con esos sacerdotes. Eso vemos también en Primera de Crónicas 16:39, lo tenemos allí, ¿no? Así mismo vemos, luego en Gabaón, ¿no? Vemos esta parte. Saúl acaba con los sacerdotes y eso no duró mucho, ¿no? Y tienen que ir a Gabaón. Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 39, dice lo siguiente. Asimismo, el sacerdote Sadoc y los sacerdotes, sus hermanos, delante del tabernáculo de Yahweh, en el lugar que estaba en Gabaón, para que sacrificasen continuamente la mañana y la tarde holocaustos a Yahweh, en el altar de holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Yahweh, que le prescribió a Israel, ¿no? Donde estaba Sadoc ministrando ya en la época de David ya siendo rey, porque David cuando había sido ungido y estaba perseguido por Saúl, el tabernáculo estuvo en Nob. Luego vemos que Saúl destruye ese lugar y mata a los sacerdotes que estaban allí, un crimen terrible, y el tabernáculo se dirige a Gabaón. Sale de allí y va a Gabaón, y está en Gabaón en los últimos 7 años más o menos que estuvo el reinado de, perdón, los últimos 10 años que estuvo el reinado de Shaul, estuvo los 40 años del reinado de David, y los primeros 7 años también del reinado de Salomón. Salomón es el que da paso al templo, ¿no? Al Mishkan como tal, ¿no? Todo esto que estamos viendo, vemos que ya estaba en funciones y ahí tenemos los versos que usted puede ir revisando, todo lo que acabamos de leer. Estuvo el tabernáculo tanto en Nob como en Gabaón un periodo de 57 años. El tabernáculo estuvo en un periodo de 57 años. Entonces vimos que el tabernáculo, el recorrido que hizo en sus estaciones, en el desierto, tenemos en el capítulo número 33 del libro de Números, cómo se ubican la armada y la desarmada del tabernáculo, ¿no? En el desierto. Luego pasa a Gilgal,
En Gilgal estuvo 7 años, y los primeros 7 años donde estaban conquistando la tierra. Después de estos 7 años pasa a Shiloh. Y en Shiloh pasa un tiempo considerable realmente el tabernáculo, no pasa un tiempo grande, un tiempo amplio, de 76 años. Aquí tenemos esta parte, se lo puede verificar aquí, en la época de los jueces, ¿no? Y 57 años en Nob y Gabón, un periodo de 480 años en total. Este es digamos, el recorrido histórico que vemos del tabernáculo o del Mishkan. Sin embargo, vemos acá en estos textos, cuando David ocupó el cargo de rey, mandó a sacar el arca de Kiriat Jearim. Recuerdan que el arca estaba en otro lugar. Hubieron 2 sacerdotes en un tiempo en Israel, ¿no? Uno que estaba en el Mishkan y otro que estaba con el arca, ¿no? Cuidando el arca, en Kiriat Jearim. 2 somos sacerdotes en ese tiempo. Una cuestión política y histórica también que ocurría aquí, ¿no? Pero a pesar de que no estaba el arca, nunca se detuvo el servicio del tabernáculo, ¿no? Lo llevó y lo sacó con cánticos, con trompetas y címbalos cuando ocurrió lo del incidente de Usa, que Usa, siendo también un sacerdote, quiso ayudar a los bueyes cuando se caía el arca y lo mató. Después usted puede entender realmente leyendo el libro de Números capítulo 4 y lo que dice en esta parte del libro de Crónicas, cuando David pasa esta escena, ocurre este problema, él entiende que es porque desobedecieron al Eterno y él tiene temor. Porque ciertamente la ley, tenemos que entender que no es como nosotros queremos, ese es el problema con la Torá. No, yo no puedo acomodar la Torá, tengo que hacerlo como está escrito, aunque no me parezca lógico. Miren que David mandó a construir carros nuevos y bueyes que lo habían llevado arado para que transporten el arca del Eterno. Fue una buena intención de David y en su mente, en su pensamiento fue tal vez, bueno, pero mejor que hombres, carros nuevos edificados solamente para esa labor de llevar el arca. Pero es que la ley dice sencillamente que los hijos de Coat son los que tienen que llevar el arca. De hecho, en el libro de Números, usted ve que los príncipes de Israel presentan y regalan carros al Eterno. Y Moisés, Aarón, junto con Elías y Tamar, reparten los carros a los levitas para que ellos puedan hacer el servicio del tabernáculo, y a las cuatitas no se les da carros, no se les da absolutamente ningún carro porque ellos todos los utensilios los llevaban en el hombro, tenían que cargarlos de ellos, no eran puestos en carro. Sin embargo, carros sí se les dio a los de Gerson, que llevaban todas las telas del tabernáculo, las cortinas, a los de Merari también se les dio un carro, 2 carros, porque ellos llevaban todo lo que es la madera, las basas, las cuerdas, todo eso lo llevaban ellos, llevaban eso en carro, no lo llevaban en el hombro, pero todo lo que tiene que ver con los utensilios del santuario se llevaba en los hombros de los sacerdotes. Esa es la ley, no se puede cambiar. La buena intención que pudo haber tenido David no se considera algo grato a los ojos del Eterno, y un hombre murió por él, por culpa de David, y David lo pesa realmente, y es algo que él lo entiende, y dice, bueno, hagamos, y usted lo puede ver más adelante, el texto dice que hagámoslo correctamente y que se ha llevado el arca en los hombros de los sacerdotes, como dijo el Eterno, para que no nos ocurra lo que ocurrió con Usa. Entonces vemos que después de que David ve lo que ocurre con Usa, ya no la lleva a su casa el arca, entiende que esto no es un juguete o un adorno, y el arca pasa a la casa de Obededón, está allí por 3 meses, eso está en Primera de Crónicas capítulo 13, verso del 4 al 7, y después la llevó a Jerusalén. Ya de tiempo después, pues el arca fue sacada 3 meses después de la casa de Obededón y fue llevada ahora hacia Jerusalén, a un lugar que preparó específicamente David para que se haya llevado el arca, y esta vez la llevaron y la transportaron como tenía que ser. Eso está en Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 1. ¿No? Y aquí tenemos la duración del Mishkan, que ya vemos, ¿no? En la época de Moshe, 40 años, 7 años en Gilgal, en la época de Josué, 376 años en Shiloh, la época de los jueces, y 57 años en la época de David, en la tierra de Nob y Gabaón, ¿no? 480 años, que es realmente lo que dice el texto, ¿no? En el año 480, y ahí vemos, en el año 480, igual la cantidad que estamos viendo aquí, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, al 4.º año del principio del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa. Duró realmente 7 años la edificación, la construcción del templo, y usted puede ver que eso lo menciona en Primera de Reyes, capítulo 6,
verso del 37 al 38, ¿no? El capítulo 6, esta cita se encuentra en el capítulo 6, en el verso 1, que duró 480 años y es desde que salieron de Egipto hasta que se construyó el templo, y es el tiempo que estamos viendo aquí, porque la clase realmente de hoy era poder entender, antes de entrar a hablar del templo y todas sus leyes, poder conocer un poco de la historia, dónde estuvo y qué ocurrió, y cómo se dieron los eventos, y que se pueden entender los lugares, ¿no? Este mapa que vamos a ver ahorita, en este momento, aquí, vemos las ciudades donde estuvo el arca, ¿no? Recuerden que toda esta área de acá, da al mar Mediterráneo, pues era el territorio de los filisteos, todo esto de acá. Y vemos que ellos entraron por este lado, cruzaron el Jordán, aquí en Gilgal, y conquistaron Jericó. Después de Gilgal, el, templo, el tabernáculo, perdón, fue a Shiloh. De Shiloh, pues fue a Nob, acá abajo, y de Nob fue a Gabaón, ¿no? El arca, sin embargo, estuvo en Kiriat Jearim y en Bet-Semes, luego estuvo también en Jerusalén, fue transportado a Jerusalén, de Kiriat Jearim fue a Jerusalén, ¿no? Ese es, mis hermanos, la parte histórica que quería mostrarles para que en las próximas clases tengamos una base de las muchas cosas y muchos datos que vamos a hablar, que era necesario que entendamos esto para poder entender lo que vamos a hablar en las próximas clases, de la historia de dónde estuvo el Mishkan, antes de hablar del servicio del Mishkan inclusive. Porque sí es importante ver cómo es eso que funciona el tabernáculo sin el arca. ¿Cómo es que si estaba en Gabaón el arca, por qué vemos a Salomón que sube a otros lugares a presentar sacrificios? Vemos a Samuel que está llevando sacrificios a otros lugares cuando debía estar en Shiloh, el santuario, y estudiar la ley sacerdotal y la ley del sacrificio como tiene que ser, ¿no? Poder comprenderla de esa manera. Bueno, mis hermanos, terminamos allí. No sé si tenemos alguna pregunta, todavía nos quedan unos cuantos minutos. ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta antes de cerrar? Pero sí consideraba que esta parte histórica es muy importante para entender lo que viene, lo que vamos a ver, ¿no? Adelante, mis hermanos, si tenemos dudas o preguntas, pues tomen el micrófono o levanten la manito y estamos ahí, ¿no? Claro. Bien, mis hermanos, entonces, si no hay preguntas, la clase, como ustedes saben, queda siempre grabada, la subimos a YouTube y la compartimos únicamente en el grupo de estudio. Allí también están las notas para que ustedes puedan verificar con tranquilidad y si tenemos alguna duda podemos resolverla la próxima clase, ¿no? Yo me despido, mis hermanos, que el Eterno los guarde y los bendiga en este tiempo y a todos nosotros para poder entender su palabra. Shalom del Eterno.